Tengamos todos una bendecida noche. Esta es una noche hermosa porque el Señor nos concede la oportunidad de presentarnos delante de su presencia para ser instruidos, para reflexionar acerca de la palabra del Señor, para que a través de su palabra nosotros podamos ir estableciendo algunos parámetros en nuestra vida. Y además necesitamos tener armas espirituales, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Así dice la palabra. Así es que esta noche vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que ministre de principio a fin esta reunión. Bendito Padre, te damos gracias esta noche por el privilegio que nos concedes de estar delante de tu presencia. Señor, esta noche queremos reflexionar acerca de algunos aspectos que hay en tu palabra y que nosotros necesitamos saberlo para ponerle un fundamento sólido a nuestra caminata, para que no nos dejemos sorprender, Señor, por las mezclas que algunas veces llegan a nuestra vida y nosotros nos exponemos muchas veces a algunas enseñanzas, Señor, o escuchamos por ahí en una radio, en una televisión, algunos conceptos que algunas veces nosotros no tenemos suficiente discernimiento como para poder darnos cuenta que viene mezclado tu palabra con alguna corriente filosófica o humanista. Señor, esta noche, por favor, te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, que sea tu Espíritu Santo el que ministre, el que tome el control de la reunión, tome el control primeramente de mi boca, Señor, de mi mente, de mi corazón, de mis ojos, para que pueda ser guiado por tu Espíritu Santo y que esta palabra pueda ser de bendición para todos nosotros, incluyéndome a mí, Señor. Te lo suplicamos, Señor, con acciones de gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, qué alegría estar nuevamente, ¿verdad?, conectados por medio de este recurso que Dios ha proveído, ¿verdad? Y es que esta noche el tema que vamos a tratar de desarrollar con la ayuda del Señor son algunas enseñanzas que están en el libro de Job, ¿verdad? Es importante que nosotros escudriñemos todos los libros de la Biblia. Y esta noche el Señor ha puesto la inquietud de que lo hagamos en el libro de Job. Y es que, hermanos, el sufrimiento humano es uno de los temas más delicados para predicar, pero de los temas más necesarios para prepararnos bíblicamente para enfrentar todas las pruebas y adversidades que Dios permite que lleguen a nuestras vidas. Porque, hermanos, déjenme decirle, ninguna adversidad, ninguna dificultad, ninguna prueba llega a nuestra vida sin propósito de Dios. Es Dios el que permite que lleguen situaciones a nuestra vida para cumplir un propósito. Ya sea que el Señor nos quiera usar o ya sea que quiera tratar alguna situación propia de nosotros, que la hemos tenido ahí escondida en el corazón y que nos hemos aferrado, hemos llegado a amar algunas cosas que necesitamos entregárselas al Señor. Hermanos, lo delicado de este tema consiste en tener el cuidado de no enfocar el sufrimiento de manera humanista, ya sea a través de corrientes psicológicas o filosóficas. Nosotros necesitamos aprender a poner toda nuestra esperanza solamente en Jesucristo. Así lo dice su palabra. Y vamos a comenzar leyendo en el libro de Hebreos, carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 12 y en el verso 2. Un versículo muy conocido de todos nosotros. Pero en esta oportunidad, hermanos, yo quiero leer una versión de la Biblia
palabra de Dios para todos, que me pareció muy interesante la forma en que enfoca este versículo 2, sin apartarse de la enseñanza doctrinal, ¿verdad? Que Dios ha querido dejar en su palabra. Hebreos capítulo 12, verso 2. Y voy a leer la versión Biblia, palabra de Dios para todos. Y dice, fijemos nuestra mirada en Jesucristo. Eso significa pongamos toda nuestra atención, enfoquémonos, así quiere decir. Fijemos nuestra mirada en Jesucristo, en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación y el sufrimiento como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba. ¿Cuál era ese gozo? Sentarse a la derecha del trono de Dios. Gloria a Dios por eso. Entonces quiere decir que el Señor, a quien nosotros estamos siguiendo sus enseñanzas, su doctrina, ¿verdad? Su sana doctrina equilibrada, Él nos dice qué es lo que debemos de hacer nosotros. Debemos prestarle atención a Él, ¿verdad? Debemos enfocarnos en Jesucristo, porque Él es el que nos dio a nosotros como un don, como un regalo, por gracia, la dosis de fe necesarias para ser salvos. Y ahí comenzó nuestra fe, y en Él termina nuestra fe, ¿verdad? Él es el todo. Él sufrió la muerte en la cruz, el único que fue a la cruz. Por eso es que no puede haber otro intermediario entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Porque solamente Él sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación y el sufrimiento como si no fuera nada. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba. Él vio más allá de la cruz. Él vio el trono de Dios, pero tenía que pasar por ese sufrimiento. Entonces, nosotros debemos encontrar la respuesta a una pregunta que quiero dejarla planteada y que ya más adelante nosotros, después de ir desarrollando el tema, vamos a llegar a esa respuesta. La pregunta es, ¿para qué sufrimos? Esa es la pregunta. ¿Para qué sufrimos? Y hermanos, en este caso dije que íbamos a reflexionar en el libro de Job, principalmente, pero en otros libros de la Biblia, ¿verdad? Que sustentan o que están íntimamente relacionados con el tema. Job enfrentó duras pruebas, de las que vamos a examinar algunas, hermanos. La primera la vemos en el capítulo 1, donde Job experimenta el dolor de la pérdida material y de la pérdida familiar. Pero vamos a comenzar en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el verso 1. Dice la palabra, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí, hermanos, debemos ver que Job no sufrió para convertirse al final de todo lo que le sucedió. En el caso particular de Job, él no vivió toda esa adversidad que le llegó para, a través de ella, de ese sufrimiento, convertirse. No era un inconverso, pues ya era justo. Así lo califica Dios desde un inicio. Imagínense ustedes que desde el primer versículo, Dios establece en su palabra que este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Las características de una persona justa, hermanos. Y eso es lo que hace interesante e importante este libro, que no estamos viendo el sufrimiento de un injusto, de un inconverso o de un impío, sino que vemos el sufrimiento de un verdadero creyente, hermano, de alguien que no puede ser acusado de algún pecado, porque ha sido justificado por Dios. Entonces, otra cosa interesante,
hermano, que encontramos es que él no era hebreo. Job no era hebreo. Él no era israelita, sino que era de un pueblo arameo llamado Edom. Este pueblo Edom eran de los descendientes de Esaú. Y fíjese que la Escritura habla acerca de las características de este pueblo de Edom. Y por ejemplo, en el libro de Abdías, del profeta Abdías, en el capítulo 1 y verso 3, la palabra de Dios nos dice que a Edom se le atribuye el pecado de la soberbia del corazón. Dice que por la soberbia de su corazón fue engañado. Hermanos, la soberbia es algo vano. Por eso es que también es llamada vanidad, arrogancia, altanería, altivez. Porque el pastor ha estado predicando estos últimos 2 domingos del concepto que cada uno debe de tener de sí mismo. Que no tenga más alto concepto que el que Dios establece en cada uno de nosotros. Y entonces, porque si no, sucede esto, hermanos, que se empieza, las personas cuando tienen un concepto mayor, se empiezan a ensoberbecer, se empiezan a poner arrogantes, altivos, ¿verdad? Entonces, pero veamos qué es lo que dice también allá en el libro del profeta Amós, hermanos. En el libro del profeta Amós menciona otra cosa interesante que nosotros necesitamos examinar acerca del origen, de dónde originó la cultura de Job. ¿Cuáles fueron las raíces de donde venía Job? Y en Amós capítulo 1 y verso 11, libro de Amós capítulo 1, versículo 11, yo voy a leer en esta oportunidad una versión de la Biblia en lenguaje sencillo. Y dice esta Biblia en lenguaje sencillo en Amós 1:11: el Dios de Israel ha dicho, ustedes, habitantes de Edom, han llegado al colmo de la maldad. Por eso, no los perdonaré, dice el Señor. Persiguieron a sus propios hermanos y los mataron sin ninguna compasión. Dieron rienda suelta a su enojo y siempre guardaron su rencor. Hermanos, qué delicado es este tema realmente. Qué delicado es este tema. Porque muchos cristianos, hermanos, que nosotros a veces los percibimos como personas que aman al Señor con todo su corazón, que están congregándose en una iglesia y tienen un sentido de propiedad, son verdaderos cristianos, pero muchos, muchísimos, más de los que nosotros imaginamos, andan arrastrando en su corazón alguna falta de perdón, hermano. Y muchos dicen, no, yo a este o a esta no lo perdono o no la perdono. Y hermano, esto es sumamente delicado. A veces la falta de perdón está en el seno de algunas familias, algunos hermanos, ¿verdad? Por la forma en que fueron llevados por sus padres, que a lo mejor no se dieron cuenta sus padres que uno de sus padres se inclinó por alguno de ellos y el otro se inclinó por el otro, y eso despertó en alguno de los miembros de la familia en algún celo, algún resentimiento, porque empezó a pensar, a mí no me quiere y prefiere a fulano y no a mí, y por ahí se empieza, hermanos, a meter ese veneno en el corazón, ¿verdad? Hasta el punto de que se provoca un enojo, un malestar, se produce un rencor en contra de algún miembro de la familia. Ese rencor, hermanos, si nosotros no se lo llevamos
delante del trono de la gracia al Señor, si no se lo rendimos al Señor, ese rencor va a acarrearnos que se broten raíces de amargura en nuestro corazón. Y hermanos, las raíces de amargura es algo sumamente delicado, porque las raíces de amargura puede hacernos perder nuestra salvación, puede sacarnos del camino, hermanos. Entonces, cuando los de Israel fueron llevados cautivos a Asiria, los edomitas se paraban en las encrucijadas para matar a los israelitas que lograban escapar, hermanos. Ellos no trataron su enojo de la manera correcta. Los edomitas, los descendientes de Esaú. Y si todos recordamos cuál fue el origen de el malestar de Esaú, ¿verdad? Recordemos que él fue un gemelo junto con Jacob, que Esaú nació primero, pero Jacob venía agarrado del talón de Esaú. Y que posteriormente, cuando crecieron, pues el padre se inclinó por Esaú, pero la madre se inclinó por Jacob. Qué delicado esto, ¿verdad? Esta enseñanza, hermanos, es para que nosotros tengamos mucho cuidado de no estar dándole las preferencias a uno por sobre el otro, porque hay que cuidar el corazón de todos, ¿verdad? De la misma manera. Entonces, llegó a tal el resentimiento de Esaú que él quería matar a Jacob, ¿verdad? Él quería vengarse de que Jacob le cambió su primogenitura, ¿verdad? Por un plato de frijoles rojos. Y después le robó la bendición sacerdotal que su padre le daba al primogénito. Ahí le ayudó la mamá. Entonces él, eso nunca lo pudo superar Esaú. Jamás lo pudo superar. Gracias al Señor que Jacob fue procesado y él sí fue convertido. Y posteriormente él buscó a Esaú para tratar de hacer las paces con él. Pero él tenía mucho miedo. Sin embargo, cuando Esaú vio la actitud humilde de su hermano Jacob, pues hasta ahí llegó eso, ¿verdad? Pero él se fue con eso en su corazón. Entonces, al no tratar un enojo de la manera correcta, al no rendir ese enojo, esa raíz de amargura, ese rencor al Señor, y ellos además dejaron el rencor que lleva a la venganza, que es lo más triste, hermano, lo más delicado, anidándolo en sus corazones, dejaron que hiciera nido ese rencor en su corazón, hermano. Entonces, por muchos años, enseñándonos a nosotros hoy que debemos atender el consejo de la palabra, ya que la palabra de Dios nos dice a nosotros en la carta del apóstol a los Efesios, capítulo 4 y verso 26. Efesios capítulo 4 y verso 26. Voy a leer la versión en lenguaje sencillo. Dice la palabra del Señor, Efesios 4:26. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día. Fíjense bien, fijémonos bien, hermano, que para Dios es totalmente legítimo enojarse por alguna situación que no nos parece, con la que nosotros no estamos de acuerdo, con algo que alguien hizo, que nos hizo y que nosotros no aprobamos esa conducta. Es legítimo sentir molestia, pero la palabra de Dios nos recomienda que si nosotros nos enojamos por alguna razón, no debemos permitir que eso nos haga pecar. ¿Cómo nos hace pecar? Bueno, de pensamiento algunas veces, y otras veces no podemos evitar y salimos al ataque y empezamos a decir cosas por nuestra boca de la que después nos arrepentimos bajo un estado de molestia
nosotros debemos aprender a guardar silencio. Bajo un estado en donde estemos presionados o cuando hay algún estado con alguna situación emocional, ¿verdad? Llámese cólera, llámese tristeza, llámese sufrimiento, llámese algún dolor emocional o un dolor físico. Incluso, fíjense que no recomiendan que nosotros tratemos temas delicados cuando estamos desvelados, que no hemos podido dormir lo suficiente, porque nuestro sistema nervioso central está alterado, nuestro espíritu está un poco convulsionado. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y llevar eso delante del Señor, ¿verdad? Entonces, el enojo no debe durar todo el día, ¿verdad? Y mucho menos semanas o años. Tenemos que desalojar eso de nuestro ser y echar todas esas cosas delante del Señor, ¿verdad? Volviendo al libro de Job, dice que era un hombre que tenía 10 hijos, 7 varones y 3 hembras, además de ser de mucha influencia en la región donde vivía. Él era el más sabio, el más justo, reconocía y adoraba al verdadero Dios de la Biblia y tenía mucha riqueza, hermano. Entonces aconteció, hermano, que en el capítulo 1 del libro de Job, versículos del 6 al 12, vamos a leer los versículos del 6 al 12. Y dice la palabra: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Verso 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Verso 8. Y Jehová le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Nuevamente, aquí está dando testimonio de la boca de nuestro Señor, cómo veía él a Job, ¿verdad? Lo veía como un varón justo, porque Dios lo había justificado. Verso 9. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Verso 10. ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra, le dijo el adversario. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el verso 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Hermanos, aquí tenemos planteada ya la situación. En el verso 6 vemos que lo que realmente se dio fue un juicio al inicio de todo este libro. Fue un juicio. Al verlo de esa manera, como un juicio, nos ayuda a comprender de qué tratan todas las pruebas de Job. Vemos a los hijos de Dios, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, los hijos de Dios presentarse ante Él como ante un juez, y junto con ellos vino también el acusador. Hermanos, en esa situación, Satanás estaba desempeñando la función de un fiscal, de un acusador. Eso era lo que mejor sabía hacer el adversario. Entonces, vemos la soberanía de Dios en que ni Satanás puede hablar si el Señor no se lo permite. Porque el primero que habló fue Dios. Y en este juicio, Satanás, se ha presentado para... Miren, hermanos,
prestémosle atención a la palabra. Fíjense hasta dónde llega la osadía del adversario, del enemigo. Porque fíjense que las primeras palabras del enemigo se presentó y acusó a Dios de injusto, fíjense. La primera acusación que lanza el enemigo no es contra Job, sino es contra Dios. Porque lo acusa el enemigo de favorecer caprichosamente a Job, ilegalmente a Job. Por eso le dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Se le dio un instrumento legal al adversario, hermanos, para que hiciera lo que hace en la tierra. Recordémonos que él, el enemigo, convenció a 1/3 de los ángeles en el cielo para acusar a Dios de injusto. El propósito del enemigo de tratar de acusar al Dios Todopoderoso, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, de injusto, era para que dejara de ser Dios y así poder gobernar Él, porque ese era el anhelo que Él tenía en su orgulloso corazón. Era su meta, era su propósito. Su propósito era hacer ver a Dios como injusto. Por eso le dice en el verso 10, ¿verdad? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y miren lo que le dice en el verso 11. Fíjense que el enemigo le dice a Dios que extiende, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Es abusivo realmente el enemigo, hermanos. Es atrevido. Le está diciendo al Dios Todopoderoso que sea Él quien toque todo lo que tiene Job, miren, y verás si no blasfema contra ti. O sea, si no te maldice, pues, en tu misma presencia. Incumpliendo así lo que él quería era llevar. Para empezar, él estaba acusando a Dios de estar haciéndole a Job favores que iban más allá que al resto de las personas, para poder abrir un portillo, una rendija, que sonara como que Dios estaba siendo injusto con los demás, ¿verdad? Entonces, pero también el otro propósito era acusar a Job y llevarlo a una crisis para que Job pudiera blasfemar contra Dios, ¿verdad? Blasfemar. Entonces, en uno de los 10 mandamientos, que está en Éxodo, capítulo 20 y versículo 7. Éxodo 27. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En esa misma acusación, hermanos, que el enemigo estaba haciendo a Dios de injusto, también está acusando a Job de hipócrita. Está diciendo que Job es justo porque le conviene, no por amor a Dios, no por agradecimiento, ni mucho menos por obediencia a Dios. Porque de acuerdo a la palabra de Dios, dice en el libro de Ezequiel, en el capítulo 18, y en el verso, la última parte del verso 4, libro de Ezequiel, capítulo 18, y la última parte del verso 4, dice que el alma que pecare, esa morirá. Estaba escrito que todo el que pecare tenía que morir. Y lo repite en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, si Dios perdonaba a alguien que era injusto
y no lo mataba, según el acusador, el injusto sería Dios. Si prestamos atención a Job en el capítulo 1 y en el verso 11, cuando le dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Fíjense, le dice, toca tú Dios, todo lo que tiene, quítaselo. Lo que está en juego ahí es la justificación de Job, hermanos. Como Dios sabe que el temor de Job hacia él, hacia Dios, es genuino, da la autorización para el sufrimiento, hermanos. ¿Para qué la dio? ¿Por qué Dios le dio al enemigo autorización para que hiciera sufrir a Job? Porque Dios sabía que Job era verdaderamente temeroso de Dios. Y además da la autorización para que Dios fuera glorificado en su testimonio. Debemos encontrar la respuesta a la pregunta ¿para qué sufrimos? Que quedó planteada allá al principio, ¿verdad? Entonces aquí estamos encontrando ya la respuesta, hermanos. Para que nuestro Señor sea glorificado cuando ocupamos la fe que ha depositado en cada uno de nosotros. Hermanos míos, cuando llega una prueba, un sufrimiento, un dolor, una escasez, una enfermedad, cualquier cosa, y llega, porque Dios permite que llegue a nuestras vidas, entonces eso nos provoca cierta dosis de sufrimiento, ¿verdad? Pero es para que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nuestra vida, a través de nosotros ocupar la fe que Él mismo nos ha dado como un don por su gracia, para que el mundo vea la obra genuina del Señor en cada cristiano nacido de nuevo, cuyo corazón ha sido regenerado. A partir de esa autorización que Dios le dio al adversario, se pondrá a prueba la integridad de Job, hermanos, mostrando que es verdaderamente justo porque Dios lo ha justificado. Hermanos, la palabra de Dios se complementa, se explica a sí misma. Nosotros solamente necesitamos encontrar en todo el consejo de la palabra el equilibrio de los consejos que Dios da. Y en 1 de Pedro, capítulo 1, versos del 5 al 7, leemos nosotros, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice la palabra, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Miren cómo la fe nos guarda, porque la fe es el poder de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón, en nuestra vida, hermano, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Verso 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Verso 7. Para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. El oro, para probar su pureza, es necesario exponerlo a altas temperaturas, para que fundir el oro y para que pueda desprenderse todas las impurezas que tiene el oro. La última de las impurezas que se desprende del oro es la plata, es una de las últimas impurezas, ¿verdad? Entonces, se prueba con fuego y sea hallada esa fe que Dios ha depositado en nosotros, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos un compromiso grande, una responsabilidad hermosa delante del Señor, porque Él nos dio la dosis de fe necesaria para ser salvos, ¿verdad? Entonces esa fe
es nuestra responsabilidad que esa fe pueda crecer, pueda desarrollarse. El sufrimiento de los justos tiene un doble propósito, hermano. Hay un doble propósito cuando Dios permite que llegue un sufrimiento a uno de sus siervos, ¿verdad? Que el Señor ama, que el Señor ha levantado, que ha llamado, que ha preparado y que ha enviado y lo ha puesto al frente de una obra. Tienen un doble propósito. Por un lado, el sufrimiento es para glorificar al Señor por la obra maravillosa de justicia que está haciendo sobre cada uno de nosotros. Hermanos, nosotros, cuando hemos permitido que el Señor trabaje en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? En todo nuestro ser, el Señor nos va transformando en una nueva criatura. Y poco a poco vamos dejando de ser las personas que éramos. El Señor nos va llevando, como dice el proverbio, como la luz de la aurora. ¿Verdad? La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, el primer propósito es glorificar al Señor, porque nos permite mostrar la obra maravillosa de justicia que está haciendo sobre nosotros. Y el segundo propósito de las pruebas para los justos y el sufrimiento es para conocer y desarrollar en nosotros el carácter de Jesucristo. Job, hermanos, nunca se enteró por qué le llegaron todas esas duras pruebas. Porque esa conversación que se dio entre el Padre, entre Dios y el adversario y el acusador, esa fue en el cielo, hermanos. Entonces, ahora vamos a leer del versículo 13 al 19. Versículos del 13 al 19. Dice la palabra: llegó el día, se cumplió el día en que iba a vivir Job la prueba por medio de la autorización que Dios le dio al acusador, ¿verdad? Llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Verso 14. Entonces un mensajero llegó y le dijo a Job: mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por ahí cerca, verso 15, nos atacaron los sabeos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. Verso 16. No había terminado de hablar este mensajero cuando llegó otro y dijo: del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contártelo. Tremendo, ¿verdad? Verso 17. No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo: unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose entre grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. Verso 18. Aún no había terminado de hablar este mensajero cuando otro llegó y dijo: tus hijos e hijas estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos. Verso 19. Y de pronto un fuerte viento del desierto fue un tornado, hermanos. Dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contártelo. Hermanos, en el verso 16 dice que del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Dios estaba colaborando en la prueba. Hermanos, démonos cuenta, ¿por qué es que nosotros debemos de estar seguros
que todo lo que llega a nuestras vidas tiene un propósito en los planes del Señor. No hay despropósito alguno en nada de lo que nosotros vivimos, en nada de lo que nos ocurre, hermanos. Y en el verso 19 dice que un fuerte viento, hermanos, un torbellino del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas. La casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Job perdió todo en un solo día. Pero vamos a ver, hermanos, qué hizo Job del versículo 20 al verso 22. Del verso 20, capítulo 1 de Job, al 22, en la Biblia al día, dice: en ese momento Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y luego, abatido, cayó al suelo en actitud de adoración, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. En actitud de adoración cayó al suelo. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 22. A pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. No encontró ningún despropósito Job en todo lo que estaba sucediendo. Primero, Job no culpó a Dios. Entonces él justificó al Señor. Justificó la obra de Dios glorificándolo. Cuando nosotros, en lugar de ponernos a reclamar, de ponernos a preguntarle: ¿por qué a mí? ¿Por qué si soy tu siervo? Le decimos: Señor, hágase tu voluntad. Aunque no lo entienda, aunque me duela, aunque sienta un dolor profundo, tu voluntad es soberana, Señor. Y si tú lo estás decidiendo de esta manera, más adelante tú me vas a mostrar cuál es el propósito de todo lo que estoy viviendo. Ni siquiera le dio despropósito alguno Job. De esa manera Job salió aprobado en este, se podría decir que era el primer round, ¿verdad? Pues lo vio como justo de parte de Dios. Hermanos, debemos entender que el sufrimiento no viene algunas veces como consecuencia de la maldad o la práctica de algún pecado del que sufre. Hay una tendencia bien marcada en este mundo, y si nosotros no observamos la palabra y no nos dejamos guiar por ella, vamos a escuchar por ahí una versión de alguien que pueda estar predicando y que pueda decir, como dice la gente del mundo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien se tropieza y se cae: ajá, a saber qué estabas pensando, a ver qué maldad estabas tramando. No, hermanos, debemos entender que las dificultades, que las pruebas, que las circunstancias que nos provocan sufrimiento, no vienen como consecuencia de la maldad o la práctica de algún pecado del que vive la experiencia, sino que viene porque Dios, el soberano, así lo determina. Dios, en su soberanía, Él elige qué es lo que va a llegar a nuestra vida, porque Él sabe qué es lo que necesitamos nosotros para desarrollar el carácter de Cristo. También debemos de entender que Dios no es autor de la maldad. En ningún momento, de ninguna manera, Dios no es autor de maldad. Usa la maldad para sus propósitos. El autor de la maldad sabemos que es el adversario, el acusador. Para un justo, sufrir por causa de Dios, cuando Dios así lo decide, es un privilegio, hermanos.
para una persona, para un siervo del Señor, debería de verlo como un privilegio. Por supuesto, nosotros no vamos a andar buscando situaciones que nos hagan meternos en dificultades o en adversidades o en sufrimiento, ¿verdad? No, es cuando Dios ha elegido que llegue a nuestra vida soberanamente. Es un privilegio y es la oportunidad de glorificar a Jesucristo con nuestra vida, con nuestro testimonio. Así lo dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versos del 12 al 14. Voy a leer la versión de la Biblia habla diariamente. Dice: queridos hermanos, no os extrañéis del fuego de la prueba que estáis soportando. Hermanos, atendamos esta palabra porque pues sabemos que este año ha sido complicado. Estamos ya a punto de tomar la recta final del año y hermanos, sigue siendo complicado en algunas áreas, ¿verdad? Todos hemos sido probados, hemos sido sometidos a diferentes tipos de prueba, de sufrimiento, de dolor, de enfermedad, ¿verdad? Pero Dios nunca nos ha dejado, no nos ha abandonado, ¿verdad? Dios siempre se ha glorificado en nuestras vidas, hermanos. Para eso llegan las pruebas. Entonces dice la palabra que no nos debemos de extrañar del fuego de la prueba que estamos soportando, como si fuera algo insólito. Esta palabra insólito quiere decir alguna cosa extraña, como si fuera algo totalmente extraño que nos está sucediendo. Verso 13, al contrario dice: alegraos de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmenso vuestro gozo cuando se revele la gloria de Cristo. Aleluya, hermanos. Cristo quiere glorificarse en las vidas de cada uno de nosotros. Y por eso nosotros debemos de ocupar lo que Él nos ha dado. La fe que Él nos ha dado, debemos ocuparla en esos momentos de dificultad, de sufrimiento, de dolor. Hermanos, cuando estamos pasando por el fuego de la prueba, ¿verdad? Verso 14. Dichosos vosotros si os insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Es por esto que nosotros debemos seguir permitiéndole al Señor tratar con nuestra naturaleza carnal de pecado. Hermano, no podemos seguir alimentando esa naturaleza carnal que trajimos abundantemente cuando llegamos a los caminos del Señor, a los pies de Cristo, ¿verdad? Poco a poco tenemos que ir rindiéndola, hermanos. Tenemos que ir sometiéndola al señorío de Cristo. Aún la palabra dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento que se oponga a Dios, a la obediencia a Cristo, dice, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que seguirle permitiendo al Señor, porque Él no va a hacer nada por encima de nuestra voluntad. Somos nosotros, hermanos, los que debemos de decidir voluntariamente hasta dónde el Señor nos quiere llevar y hasta dónde queremos nosotros caminar con Él, ¿verdad? Entonces, el Señor quiere tratar con nuestra naturaleza carnal de pecado, hermanos. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar la naturaleza de Jesucristo en nosotros. Su santidad, su humildad, su mansedumbre y sobre todo su gran amor, para que nos lleve a ser nosotros misericordiosos y compasivos con los demás. Hermanos, muchos de nosotros
todavía somos duros para juzgar a algunos hermanos que todavía no han alcanzado la madurez, que todavía están batallando con los rudimentos, ¿verdad?, de la enseñanza doctrinal del Evangelio. Tenemos que ser muy pacientes, hermanos. Yo alabo a Dios y le doy gracias, infinitas gracias, porque el Señor me está enseñando poco a poco. No que lo haya alcanzado ya, pero el Señor me está enseñando. Y Él sabe que yo estoy dispuesto a que el Señor haga todo lo que Él ha planeado hacer con mi vida, que cumpla todos sus propósitos en mí, para que yo pueda aprender a gozarme haciendo su voluntad y no la mía, no haciendo lo que a mí me complace, sino buscar la complacencia en lo que a Dios le complace. Así que, hermanos, quiere desarrollar el Señor su naturaleza, ¿verdad?, su santidad, su humildad, su mansedumbre y ese amor tan especial que nos ayude, hermanos, a ser misericordiosos y compasivos. Vamos a orar esta noche. Bendito Padre, te damos gracias porque nosotros hoy nos damos cuenta, Señor, que toda esa dificultad que llevó a tu siervo Job, Señor, fue con un propósito. Tú lo permitiste. Fue para glorificarte a ti. Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a cimentar nuestra fe en la roca inconmovible que es Jesucristo. Y que siga creciendo, Señor. Que siga creciendo. Sigue desarrollando el carácter de Cristo en cada uno de nosotros, Señor. Llévanos, Señor, hasta donde tú quieres. No queremos ser nosotros los que nos oponemos a tus propósitos en nuestras vidas. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra y que van a escucharla. Un día de estos, Señor, un día de estos, tú vas a provocar ese encuentro de otros en otros lugares, en otras ciudades, Señor, con tu palabra, para que pueda también ser impactada sus vidas y darnos cuenta que, Señor, es a través de las adversidades y del sufrimiento que nosotros podemos glorificarte a ti y decirle al mundo que la fe que tú has depositado está ahí, está viva y más fuerte cada día. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.